Rosa, capítulo 1. Cuando era pequeña, pensaba que el hombre del saco se escondía en las sombras, esperando una oportunidad para asustarme o hacerme daño. Vivía en la oscuridad. Lo veía en el rápido movimiento de una silueta. Lo oía caminar de puntillas sobre las tablas del suelo que crujían o susurraban a través de las paredes. Entraba en mi mente a través de pesadillas y me hacía gemir y gritar por mi padre o mi madre. Cuando crecí y me volví más sabia, me di cuenta de que el hombre del saco no está en las sombras, ni en la oscuridad de las afueras. Está en los corazones de la gente malvada, egoísta y envidiosa, y le instan a asustarnos o hacernos daño, le susurran nuestros nombres al oído y le señalan nuestra dirección. Y la única arma que tenemos contra él es el poder del amor. Podemos volverlo contra él como una gran luz y perseguirlo de vuelta a los corazones malvados que le dieron vida. Fue una lección que aprendí dolorosamente. Me quitó mi inocencia y mi corazón confiado me hizo cautelosa y escéptica. Cuestioné cada sonrisa, cada risa, cada palabra amable, escrutando todo para estar segura de que el hombre del saco no estuviera involucrado de alguna manera. Tenía que hacerme mayor, madurar y ser fuerte. Pero cuando anhelaba mi fe infantil y la simple maravilla que veía con el sol que me despertaba cada nuevo día, fue difícil dejar todo eso atrás. Fue el adiós más triste de todos. Papá, siempre creí que había algo diferente en mi padre. Era caprichoso y etéreo, ligero de pies y tan suave y elegante que podía entrar y salir de una habitación llena de gente sin que nadie se diera cuenta de que se había ido. No creo que alguna vez lo vi, deprimido o incluso profundamente preocupado por nada, sin importar cuán oscuras fueran las posibilidades. Perdió trabajos, le embargaron autos, vio sus casas en ejecución hipotecaria. En 2 ocasiones que yo sepa, se vio obligado a declararse en quiebra. Hubo incluso una ocasión en que abandonamos una de nuestras casas con poco más que lo que llevábamos encima. Sin embargo, nunca perdió el ánimo ni dejó traslucir su tristeza en su voz. Yo solía imaginarlo de niño tropezando y dando vueltas hasta que se detenía y se ponía de pie de un salto, sonriendo con sus brazos extendidos y cantando un gran tarararara, como si su accidente fuera un logro. En realidad esperaba aplausos, risas y aliento después de un fiasco. Una vez me dijo que cuando recibió una calificación reprobatoria en un examen en la escuela, se alegró de tener una marca roja brillante en su papel, mientras que los otros estudiantes menos afortunados que habían aprobado tenían solo la común marca negra. La derrota nunca estuvo en su vocabulario. Cada error, cada fracaso era simplemente un pequeño revés, y de todos modos, ¿qué era un revés? Solo una oportunidad para comenzar de nuevo. Lástima de los pobres exitosos que pasaron toda la vida en una ciudad, en un trabajo, en una casa. Papá aprendería. Llevé esa idea incluso al concepto de familia. Era un hombre apuesto al estilo de Harrison Ford. No perfecto, pero sorprendentemente, porque sus ojos de un azul pastel podían iluminarse de repente con un estallido de energía feliz que hacía que su sonrisa fuera magnética, su risa musical y cada uno de sus gestos tan diplomáticos como los de un torero. Medía 1,80 m y tenía una mata de pelo rubio rebelde, que, de alguna manera, nunca parece desarreglado, sino que siempre parece interesante, haciendo pensar a cualquiera que un hombre que acababa de correr una milla o de pelear una gran pelea tenía un aspecto atlético, esbelto y hombros firmes. Nunca tuvo la paciencia ni la disciplina necesarias para ser un buen atleta escolar cuando era joven, pero no tenía reparos en dejar lo que estuviera haciendo, sin importar lo importante que fuera, y unirse a unos adolescentes del vecindario para jugar un partido de baloncesto en la entrada de la casa. La impulsividad de papá y su alegría infantil al pasar de un personaje al otro en un instante molestaban a mi madre hasta el extremo. Ella siempre parecía avergonzada por sus payasadas y deprimida por sus fracasos, pero se aferraba a él como alguien que se aferra a un velero descarriado en una tormenta, esperando a que el viento amane, que deje de llover y que pronto, tal vez en el horizonte, haya cielos soleados, sobre que construía esas velas llenas de optimismo. Nunca lo supe. Tal vez esa era su fantasía, creer en papá, una fantasía que yo creía que pertenecía solo a una hija joven e inocente. O tal vez era imposible ser otra cosa que optimista, cerca de papá.
Realmente nunca lo vi enfurruñado, enojado, y rara vez lo vi con una cara de disgusto. Por supuesto, nunca lo vi llorar, ni siquiera estaba enojado con las personas que lo despedían de sus trabajos, o los eventos que lo hacían perder una oportunidad tras otra. Siempre era un gran, oh, bueno, sigamos adelante. Al menos nos quedamos en un estado, Georgia, cruzando y saltando pueblos, ciudades, aldeas. Sin embargo, pronto se hizo evidente que papá anticipaba sus inevitables derrotas. Después de un tiempo, creo que nuestro segundo fracaso hipotecario, dejamos de comprar y comenzamos a alquilar por el periodo más corto que los propietarios toleraban. A papá le encantaban los contratos de alquiler de 6 meses. Llamaba cada nuevo alquiler un periodo de prueba, un romance. Quizás sabía si era lo que queríamos o si duraría así. ¿Qué? ¿Para qué comprometernos demasiado? ¿Para qué comprometerse con algo? Por supuesto, mamá le lanzaba los argumentos habituales. Rose necesita una base sólida, no puede ir de escuela en escuela, mudándose así de un lugar. No puede hacer amigos y yo tampoco, Charles. Y tú tampoco, enfatizó. Sus cejas casi saltaron de su cara. No haces nada con los hombres, como la mayoría de los hombres. No ves partidos de béisbol, ni sales de caza y pesca con amigos, y no es de extrañar. No te das la oportunidad de construir una amistad, una relación. Antes de ver a alguien por segunda vez, estás haciendo las maletas. Mi padre escuchaba como si realmente estuviera pensando en eso, y luego sacudía la cabeza y decía algo como, de todos modos no existen los amigos, solo son conocidos, Mónica. Bien, déjame al menos tener una vida o lo suficientemente larga en algún lugar para tener conocidos, le respondía mamá. Él se rió y asintió. Lo harás, prometió, lo harás. Papá hacía promesas como los niños hacen pompas de jabón. A la primera insinuación de que se acercaban nubes de tormenta, nos lanzaba sus promesas, esperanzas y sueños de forma perfecta, y con los colores del arco iris se quedaba atrás, mirándolas flotar y balancearse a nuestro alrededor. Cuando estallaban, él simplemente metía la mano en su bolsa de trucos y comenzaba una nueva pompa. Me sentí como si estuviéramos los 6 nadando en una copa de champagne, irrumpiendo por la puerta principal. Al final de su jornada laboral, fuera lo que fuese, gritó su maravilloso «Estoy en casa». Bramaba como alguien que esperaba que todo se caía. Mamá y yo salíamos corriendo de las habitaciones con la música a todo volumen detrás de nosotros. Ella dejaba revista o libro, o dejaba de trabajar en la cena. Yo saltaba de mi escritorio donde estaba haciendo la tarea, o del sofá donde estaba viendo la televisión, y salíamos corriendo al pasillo a abrazarlo, y que él nos abrazara. Eso dejó de suceder hace mucho tiempo. No podía recordar si alguna vez lo habíamos hecho. Ahora, cuando gritaba «Ya estoy en casa», su voz se repitió y murió. Todavía nos saludaba con su gran sonrisa feliz, luciendo como alguien que había regresado de las grandes guerras, cuando todo lo que había hecho era terminar un día de nuevo. Trabajo con el éxito suficiente para no ser despedido. En ese momento era vendedor de coches de Lewinsville, Georgia, una pequeña comunidad de unos 70 kilómetros al noroeste de Atlanta, famosas por sus estanques de patos y su única industria, Lewins Factory, que fabrica componentes de frenos de hierro fundido para automóviles y emplea a más de 700 personas. A su alrededor surgieron pequeñas urbanizaciones y de ahí floreciendo tiendas minoristas, un centro comercial y 4 distribuidores de automóviles, uno de ellos Krueger. Papá trabajaba vendiendo furgonetas, vehículos suburbanos y jeeps. Como papá había encontrado estos lugares siempre fue un misterio para nosotros, pero durante los últimos años, que fue un récord, habíamos estado viviendo casi en una pequeña casa que alquilamos. En realidad era la casa más cómoda y grande que habíamos tenido o alquilado. Era una casa estilo reina Ana, con techo de 2 aguas y porche delantero. Tenía un pequeño patio trasero, un garage adjunto, un semisótano y un ático. Había 3 dormitorios, un comedor de buen tamaño, una cocina con electrodomésticos que todavía funcionaban y una sala de estar, modesta. Como no teníamos muchos muebles, eran suficientes para nuestras necesidades, y la calle estaba tranquila. Los vecinos eran agradables y amistosos. A todos les cayó bien papá, casi al instante. Era muy extrovertido y amable. Siempre lo recibía con una gran sonrisa y un saludo lleno de interés. Papá era un hombre locuaz. Podía detenerse y hablar de política, economía, libros y películas, especialmente de caza y pesca, con cualquiera. Siempre sabía lo suficiente para poder parar culto sobre un tema.
pero no lo suficiente para hacer un análisis profundo. No había ido a la universidad, pero sabía cómo estar de acuerdo con la gente, anticiparse a lo que sentían y pensaban, y confrontar formas de guiarlos por sus caminos de creencias, haciéndoles pensar que era una voz comprensiva, en sintonía con cualquier teoría o análisis que tuviera. Mamá siempre decía que papá se había perdido su vocación. Debería haber sido político, incluso podía librarse de una multa por exceso de velocidad. Cuando terminó, el pobre policía casi se sintió culpable. Las amabilidades verbales de papá y su actitud amistosa lo convirtieron en un buen vendedor. Cuando fracasaba en un trabajo de ventas no era porque no pudiera hacerlo. Siempre pensé que era porque perdió el interés o porque vio algo en el horizonte que lo atraía mucho más. Se relajaba y finalmente hacía que su jefe decidiera que sería mejor que papá siguiera adelante, y así lo hizo. Papá era tan agradable, estoy segura de que sus jefes pensaban que despedirlo fue casi una experiencia alegre. Ahora, estábamos aquí, todavía aquí, con la esperanza de quedarnos, con la esperanza de construir una vida. Mami se estaba permitiendo hacer amigos cercanos, unirse a organizaciones, asumir compromisos. A mí me iba bien en la escuela, y como estaba al principio de mi último año, esperábamos que me graduara en esa escuela secundaria. Todavía no había decidido qué quería hacer en mi vida. Había participado en obras de teatro en la escuela y me habían dicho que tenía una presencia escénica impresionante y que me comportaba como una modelo experimentada. Pero sabía que no tenía una voz lo suficientemente fuerte y nunca me sentí muy cómoda, memorizando líneas y fingiendo ser otra persona. Mami no me presionaba para que fuera algo especial. Sus consejos iban más en la línea de que hacer amigos, misma socializar. Mami no me presionaba para que fuera algo especial. Sus consejos iban más en la línea de que hacer conmigo misma socialmente. Últimamente sus advertencias sonaban más estridentes que nunca. No le entregues tu corazón a nadie hasta el último momento y luego piénsalo 3 veces. Sus sombrías declaraciones surgían de su propio arrepentimiento por haberse casado tan joven y haber acabado con lo que ella llamaba su oportunidad de vivir realmente antes de haber comenzado siquiera. Ella y papá habían sido novios en la escuela secundaria y en consecuencia se casaron poco después de graduarse, a pesar de la advertencia de sus padres, que se negaron a pagar ninguna boda. Papá y ella se fugaron y se instalaron en casa tan pronto como él consiguió el primero de lo que sería una larga serie de trabajos. Por nuestro estilo de vida, sabía que mamá ahora se consideraba muy vieja. Podía verlo en sus ojos cada vez que ella y yo íbamos a algún lado. Miraba furtivamente a los hombres, como ver si las miraba. Seguía sus movimientos con los ojos, mostraba algún interés. Si una mujer más joven desviaba su atención de ella, la decepción se instalaba en su rostro como si una piedra en el barro, y quería terminar nuestras compras rápidamente e irse a casa a cavilar. A lo largo de los años había aceptado trabajos ocasionales en grandes almacenes, especialmente en el departamento de cosméticos, porque era una mujer muy atractiva. Cuando papá perdió su trabajo, mamá tuvo que renunciar al suyo, sin importar lo bien que le fuera o los contentos que estuvieran sus jefes con su trabajo. Después de que eso sucedía varias veces, mamá simplemente dejó de intentar trabajar. ¿Qué sentido tiene?, le preguntó papá. No podré mantener el trabajo ni conseguir un ascenso. De todos modos, prefiero tenerte en casa, mi ama de casa, la madre de Rose a tiempo completo, declaró papá, evitando cualquier discusión. Actuó como si el ingreso adicional fuera superfluo, cuando a veces era todo lo que teníamos. Ahora teníamos que haber vivido en Lewisville durante tanto tiempo. Mamá estaba considerando volver a trabajar. Yo tenía la edad suficiente para ocuparme de mis propias necesidades, para ayudar en casa, y ella tenía mucho tiempo libre para llenar. Papá no se opuso cuando ella sacó a relucir todo esto ahora. De hecho, rara vez tenían peleas matrimoniales. Papá era demasiado tolerante con eso. Nunca estaría en desacuerdo. Con vehemencia, nada parecía importar. Demasiado, nada merecía que levantara la voz, pusiera cara de enfado, se enfadara o se sintiera mínimamente infeliz. Su reacción a todo era siempre un encogimiento de hombros y un simple lo que sea. Se había convertido en el lema de nuestra familia: lo que yo quisiera, lo que quisiera mamá, lo que el mundo quisiera de nosotros estaba bien para papá. Le encantaba ese viejo dicho: si una rana no se dobla, se rompe. ¿Qué tal si no te rompes, Charles? Pero no tener que engancharse tampoco, le preguntó mamá. Él sacudió la cabeza sonriendo. Mónica, no hay ningún lugar en el mundo donde nunca haya viento. Mamá mostró su frustración y empezó a deprimirse y a cavilar,
pero papá siempre se le ocurría ese conejo en el sombrero. Le mandaba flores o le compraba en secreto un nuevo perfume o la misma joya. Ella sacudía la cabeza y lo llamaba idiota, pero siempre estaba demasiado contenta como para seguir aullando. Al final, el encanto de papá lo superaba todo. Empecé a creer que tal vez tuviera la razón sobre la vida. No había nada que valiera la pena atreverse. ¿Por qué estresarse? Vivía la canción de Edith Piaf, que escuchaba cuando se sentaba tranquilamente con su martini en la sala de estar. Je regrette rien. No me arrepiento de nada. Pase. Lo que pase, pasó. Ya pasó. En el pasado. Olvídalo. Mira hacia el futuro. Era una filosofía de vida que convertiría cada día lluvioso en un soleado. Te pones curitas en los raspones y moretones. Contuve las lágrimas y las olvidé. Debería haber solo lágrimas de felicidad. De todos modos, me dijo papá una vez, ¿qué obtienes llorando? Si eres miserable, te estás derrotando a ti misma. Ríete de la vida y siempre estarás por encima de todos, Rose. Lo miré con asombro. Mi papá, el mago, que parecía incapaz de no encontrar arcoíris. La facilidad con la que capturaba a la gente me impresionaba. Pero lo que más me impresionaba era la facilidad con la que lo tiraba todo o lo dejaba una vez que lo había logrado. Era esa capacidad de dejar ir sin remordimientos, un poder o una locura. Me pregunté, no valía la pena aferrarse a nada a cualquier precio. Nada valía la pena. Llorar. No pasó mucho tiempo antes de que tuviera una respuesta. Según mamá, fue papá quien insistió en nombrarme Rose, citando una de sus líneas favoritas de Shakespeare. Una rosa con cualquier otro hombre olería igual de dulce. No fue solo porque insistió en que yo tenía la cara más dulce de todos los bebés nacidos ese día. Él argumentó que una rosa siempre traía felicidad, buenos momentos, cosas brillantes y maravillosas. ¿Qué pasa cuando colocas una rosa al lado de algo? Le preguntó en el hospital. Te lo diré, Mónica, hace que parezca más maravilloso, más delicioso, más atractivo y más deseable. Eso es lo que sucederá cada vez que ella entre en una habitación o en la vida de alguien. Esa es nuestra Rose. Mamá dijo que se rindió porque nunca lo había visto tan entusiasmado y decidido por algo como lo estaba por mi nombre. Dijo que mis abuelos pensaban que era horrible tener un nombre así en un certificado de nacimiento. Es una niña, no una flor, había declarado el abuelo Wallace, el padre de papá. Él prefería los nombres antiguos, los nombres que heredaban de sus antepasados. Pero papá hacía mucho que había perdido los lazos con la familia que la mayoría de la gente disfrutaba. Su padre nunca probó las cosas que hizo con su vida. Sus padres cerraron todas las persianas de todas las ventanas que daban hacia él. Se cerraron como una almeja, pero papá no lamentó la pérdida. La gente que se deprime, que es gente negativa, es peligrosa, me dijo papá cuando le pregunté por mis abuelos y por qué teníamos tan poco que ver con ellos. ¿Quién necesita eso? Al poco tiempo te convertirán en un saco de tristeza. No somos sacos de tristeza, para nosotros no. Lloró y me hizo dar la vuelta. Cuando era niña, mi padre siempre me abrazaba o me hacía girar el pelo rubio rojizo entre sus dedos, diciéndome que era una joya. Tus ojos son los diamantes, tu pelo es el oro hilado, tus labios son rubíes y tu piel es de perlas. Mi pétalo de rosa lloraba y besaba la punta de mi nariz. La risa se arremolinaba en sus ojos y me deslumbraba. Todo lo que hacía mi padre me fascinaba en aquellos primeros años. Incluso convertiría cada comida en un acontecimiento especial, asignando nombres e historietas a cada cosa que comíamos. Mamá le decía que me reía demasiado en la cena y que me daría dolor de estómago. Pero mi padre no creía que las cosas felices pudieran hacer daño de ninguna manera. La gente triste tiene dolor de estómago, Mónica. Nosotros no, ¿verdad, Rose? Preguntaba. Por supuesto, siempre estuve de acuerdo con él. Entonces, para mí, parecía lo correcto, la manera correcta de actuar, la manera correcta de ser, despreocupada, feliz, despreocupada. Tu padre nunca creció, me decía mi mamá. Es un niño en el cuerpo de un hombre. Sí hace que la gente se sienta bien, pero un día de estos tendrá que hacerse grande. Solo espero que sea pronto, me decía. La preocupación oscurecía sus ojos. Respiraba profundamente y esperaba. Trabajaba como podía y sacaba el máximo partido de cada hogar que teníamos, pero yo no podía evitar sentir esa misma ansiedad. A medida de que me hacía más mayor y más sabia, y veía cómo el brillo empezaba a apagarse en el rostro de los modales de papá. A pesar de sus actitudes y comportamientos, estaba envejeciendo. Las canas sonaban como pequeñas advertencias y empezaba a brotar como malas hierbas en ese maizal rubio.
Las líneas se hacían más profundas bajo sus ojos, cada vez era menos propenso a dejarlo todo y correr a una cancha de baloncesto para enfrentarse a niños pequeños. El mundo se había mantenido a raya, se estaba filtrando por todas las puertas. Empezaba a mostrar signos de desgaste. Tuvo que descansar cada vez más para encontrar formas de negarlo o evitarlo. Papá mantenía en privado sus pequeñas escapadas. Bebía un poco más de lo que le gustaba a mamá, pero no lo hacía en salones ni en bares sordidos con amigos degenerados. Guardaba el whisky en una bolsa de papel y bebía a escondidas, incluso bebía en solitario. Todos sus medios de relajación le encantaban ir a cazar patos, pero nunca iba en grupo. Era un verdadero solitario en todo eso. Era como si no quisiera compartir esos momentos de duda o adquirir que necesitaba sus retiros de la realidad. Una mañana de fin de semana, como de costumbre, se levantó temprano y salió de la casa antes de que mamá y yo nos levantáramos. No dejó una nota ni ninguna indicación sobre dónde había ido, pero era otoño y la temporada de patos, así que sabíamos que iba a ir a algún lugar solitario que había descubierto, algún pequeño lugar desde el que podría botar su bote de remos y sentarse a esperar a los patos. Nunca cazaba más de lo que podíamos comer, y mamá era muy buena preparando patos. Ella decía que lo hacía sentir como un gran cazador, que mantenería a su familia. Siempre decía que si teníamos que regresar a los días de los prisioneros, él estaba equipado para hacerlo. La noche antes de que fuera a cazar, había entrado en su habitación, mientras yo estaba haciendo mi tarea. Lo había comenzado un viernes por la noche porque me había dado mucho que hacer durante el fin de semana, incluido comenzar un buen trabajo de final de cursos de estudios sociales. Se quedó allí un rato, mirándome en silencio. Antes de que me diera cuenta de que había entrado, sonrió ante mi sorpresa. «Papá, ¿qué?» «¿Qué?», le pregunté. Sacudió la cabeza y se sentó a mi lado en el suelo, con las piernas encogidas debajo de él. Había pasado un tiempo desde que había hecho esto. A diferencia de los padres de la mayoría de mis amigos, papá no me vigilaba todos los días, ni siquiera cada semana, para comprobar mi trabajo escolar y cuestionar mis actividades sociales. En alguna de las casas de mis amigos del colegio, sus padres se comportaban como agentes del FBI. Una chica reveló que sus padres habían pinchado su teléfono porque sospechaban que andaba con malas compañías, y otra me dijo que sus padres habían contratado a un detective privado que la seguía cuando salía con alguien. Dijo que lo había descubierto por pura casualidad. Sin darse cuenta, presionó el contestador automático en la oficina de su padre y escuchó el informe del detective sobre su última cita. Estos padres me hicieron sentir agradecida de tener un padre que era tan informal y confiado. Nada de lo que hacía le desagradaba demasiado. No gritaba, nunca siquiera amenazó con pegarme, y si mi madre imponía un castigo como vete a tu habitación por la noche o bien quédate en casa todo el fin de semana, mi padre intercedía para decir ella sabe que ha cometido un error, Mónica. ¿Qué sentido tiene? Frustrada, mi madre se daba por vencida y le decía que se hiciera cargo y fuera responsable. Papá me miraba con sus grandes y suaves ojos y decía no me metas en problemas, Rose, por favor, compórtate. Creo que esa súplica suya más que nada me impedía portarme mal. Era gracioso lo mucho que odiaba la idea de que papá estuviera triste alguna vez. Si lo estuviera, parecería como si el mundo se nos hubiera derrumbado encima. Tenía miedo de que, una vez que mi papá perdiera su sonrisa, la luz del sol desaparecería de nuestras vidas. No hay nada en particular, respondió papá a mi pregunta cuando se sentó en el suelo a mi lado. Pero es viernes por la noche. ¿Cómo es de que no vas a ir a ningún lado con tus amigas? ¿A ver una película? ¿A un baile? Probablemente eres la chica más hermosa de la escuela. Saldré con Paula Conrad mañana por la noche, papá. ¿Recuerdas? Te lo dije a ti y a mamá en la cena. Ah, sí, cierto, sonrió. ¿Solo tú y Paula? Probablemente iremos al cine y conoceremos a otros niños, asintió. Supongo que otros niños, incluso a los niños, sí, papá. Entonces, ¿cómo está realmente estos días, Rose? ¿Estás feliz aquí? Un pequeño patrón de alarma comenzó en mi corazón. Papá a menudo comenzaba conversaciones de esa manera cuando iba a explicar por qué estábamos a punto de mudarnos. Todo está bien, papá. Me gustan mis maestros y me está yendo bien en mis clases. ¿Viste mi primer boletín de calificaciones este año? Todo con A. Nunca antes había obtenido todo A. Papá, señalé. Él asintió, apretando los labios con fuerza. Y el año pasado participé en las obras de teatro de la escuela, así que estaba pensando en ir a ver el gran musical en primavera. La profesora de teatro me la sigue recordando. No sé por qué. No puedo cantar bien. Eres la joya, Rose. Él quiere que su espectáculo brille.
dijo papá sonriendo. No seas demasiado humilde, advirtió. Actué como una oveja, y ellos actúan como lobos, admitió. Sabía que tenía razón, pero tenía miedo de desear algo grande para mí. Supongo que siempre he sido modesta y tímida. Tal vez eso se debe a que tenía miedo de comprometerme con algo que requería un esfuerzo. A largo plazo, habíamos sido tan nómadas, moviéndonos como de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, tan a menudo que tenía miedo de acercarme demasiado a alguien o involucrarme demasiado en cualquier actividad. Las despedidas eran como pequeños alfileres clavados en mi corazón. ¿Cuántas veces me había sentido en la parte trasera del auto mirando con la ventana trasera la casa que acababa de conocer, mientras desaparecía en una curva y se iba haciendo más chiquita? Sin embargo, papá no era el único que usaba superlativos cuando comentaba sobre mi apariencia. Debería haber estado fortalecido con mi confianza. A donde quiera que mi mamá me llevara, incluso cuando tenía solo 6 o 7 años, la gente me felicitaba por mis rasgos, mi tez, mis ojos. A menudo me decían lo fotogénica que era y que debería aparecer en las portadas de las revistas. Cuando tenía solo 11 años sentí que mis profesores me miraban y me hablaban de manera diferente a como lo hacían con los demás estudiantes, y especialmente con las otras chicas. Podía sentir el placer que me promocionaba el mero hecho de estar delante de ellos. En mis primeros años de adolescencia, mis profesores parecían coquetear conmigo. Otras chicas con ojos verdes de envidia murmuraban que yo era la favorita del señor Potter o la chica especial del señor Conklin. Se quejaban de que, en opinión de mis profesores, yo no podía hacer nada malo. Incluso suponían que mis notas estaban infladas porque sabía cómo batir mis pestañas largas y perfectas o sonreír suavemente para que mis ojos fueran sexys e incitadores. Supongo que era inevitable que mamá quisiera inscribirme en un curso de belleza. 6 meses después de que habíamos llegado a Lewinsville, mamá se enteró del concurso de belleza Miss Lewinsville y descubrió que, por algún descuido, no había un requisito de edad mínima. Decidió que podía competir con muchas mujeres de entre 19 y 20 años y llenó la solicitud. Ella hizo que papá le pidiera a su jefe que considerara patrocinarme. Y me llevaron al concesionario para conocer al señor Krueger, un hombre calvo de 40 y tantos años que había heredado el negocio de su padre. Era la primera vez que desfilaba delante de alguien que me miraría como una mercancía, un producto, en su caso, como un coche nuevo. Incluso se refirió a mí como se referiría a uno de sus vehículos nuevos. «Tiene el chasis, eso es seguro, Charles», dijo, observándome de cabeza a los pies, deteniéndose sobre mis pechos y mi cintura, como si me estuviera midiendo para un vestido. «Bonitos parachoques y un cromo estupendo», añadió y se rió rápidamente. «Eres hermosa, Rose. No me extraña que tu padre esté orgulloso de ti. Seguro que lo patrocinaremos. Charles, es una ganadora tu hija y no me puedes doler la publicidad. No sé si va a llevar una camiseta y un pin de Kruger, eso es seguro». El señor Kruger se pasó la punta de la lengua por los labios gruesos y húmedos se asintió mientras seguía escrutándome con sus ojos pequeños y brillantes. Me sentía como la cena de un caníbal y no quería saber nada más del concurso ni de él, pero mamá me aseguró que él tendría poco que ver con lo que sucediera. «Probablemente no lo volverás a ver hasta el evento real», prometió. Con un buen presupuesto para mis preparativos, mamá se propuso comprarme un vestido de noche atractivo, un traje de baño nuevo y un bonito conjunto de blusa y falda. El concurso duró solo un día, al igual que el concurso de Miss América. Hubo un periodo de preguntas y respuestas que al menos fingió un interés en nuestras mentes, además de nuestros cuerpos. Luego vino la competencia de trajes de baño y finalmente la de la noche, en la que podíamos cantar, leer poemas, bailar, lo que fuera. Hice un baile folclórico hawaiano que aprendí de un video que mamá me había comprado, después de que todos teníamos con nuestro concurso de talentos. Terminamos, desfilamos frente a los jueces para que nos evaluaran al final, supuestamente basada en el aplomo y la gracia. Sabía que las mujeres mayores estaban furiosas porque me había inscrito. Ninguna de ellas fue amable. Resultó que una mujer llamada Sheila Stowe ganó el título. Yo quedé en segundo lugar. Todos en el público, excepto la familia de Sheila, pensaron que me habían engañado porque resultó que Sheila era pariente de la familia Lewis. Después del concurso, la gente insistía en llamarme señorita Lewisville o simplemente señorita. Cada vez que me veían, simpatizaban con mi madre, me entusiasmaba e insistían en que yo era la verdadera belleza de Lewisville.
No puedo decir que eso no me hizo soñar despierta. Empecé a imaginarme las portadas de las revistas más importantes y glamurosas, y finalmente desarrollé productos con mi nombre. Empecé a pensar más seriamente en la elegancia y el estilo, y comencé a atreverme a ser ambiciosa. Espero que te conviertas en alguien muy especial, Rose, me dijo papá, mientras estaba sentado en mi habitación. Tengo muchas esperanzas. Sé que no te he puesto las cosas fáciles a ti y a tu madre, pero, dijo sonriendo, eres como una flor poderosa y magnífica, que se abre paso entre las rocas. Encuentra la luz del sol y floreces con flores más ricas que las de las flores de los jardines perfectamente preparados. Simplemente cree en ti misma, me aconsejó. Papá rara vez me hablaba tan serio. Eso hacía que mi corazón latiera con fuerza. Lo intentaré, papá, dije. Seguro que lo harás, seguro, dijo. Jugó con sus cabos sueltos de la alfombra del suelo de mi dormitorio durante un buen momento, manteniendo su suave y gentil sonrisa. Supongo que nunca tuve mucha fe en mí mismo. Supongo que sigo delante tanto para que tengo miedo de invertir demasiado en algo. Haría que el fracaso pareciera un fracaso, dijo levantando la vista, en un lugar de un simple revés temporal que puedo ignorar. No seas como yo, Rose. Clava tus tacones en alto y sigue con ello, ¿de acuerdo? De acuerdo, papá, dije. Se puso de pie, se inclinó y me besó en la frente, haciendo girar mi cabello en su dedo índice y recitando: tus ojos son 2 diamantes, tu cabello es oro hilado, tus labios son rubíes y tu piel proviene de perlas. Mi pétalo de rosa. Él se rió, me besó otra vez y salió. Nunca volví a escuchar su voz, ni su risa, ni me bañé en su sonrisa feliz.